Renací el día que el oficial Alejandro fue a recoger el certificado de matrimonio por 10ª vez. Alejandro me dejó plantada como en la vida anterior, sabiendo cómo se desarrollaría la historia. Rompí el informe de matrimonio y volví a planificar mi vida. Lo que me sorprendió fue que Alejandro también había renacido. La primera cosa que hizo al regresar fue encontrar a su amada Luciana con 2 años de anticipación y llevarla de vuelta para cuidarla con esmero. Alejandro pensó que yo me comportaría como en la vida anterior, suplicando su amor y obedeciéndolo en todo, pero lamentablemente, se estaba engañando. Ya había decidido que no lo quería. Años después, Alejandro apareció en mi boda después de mucho esfuerzo. Al verme brindar de la mano de mi alto y apuesto esposo oficial, Alejandro se derrumbó. Con los ojos enrojecidos me preguntó: Evelina, ¿por qué en esta vida no me quieres? Capítulo 1. Todos saben que el joven y prometedor oficial del Distrito Militar del Sur, Alejandro, se casará con una enfermera común. Todos comentan lo afortunada que soy por poder casarme con un hijo del cielo como Alejandro. Yo también creo que casarme con Alejandro es un favor del destino. Estuve esperando con el corazón lleno de alegría en el salón de registro Alejandro durante 5 horas. Es una pena que Alejandro no apareciera. Después de esperar los 5 horas, el guardia de Alejandro, David, llegó tarde. Él me dijo con la misma compasión que Alejandro mostró las 4 veces que me dejó plantada, que Alejandro tenía un asunto urgente hoy y no volvería. Salí de la oficina de registro con los documentos de matrimonio en la mano y el corazón lleno de decepción. Tan alegre y emocionada como llegué, tan decepcionada y triste me fui, debido a mi mal estado de ánimo. No presté atención a mis pies al caminar, y tras un paso en falso, rodé por las escaleras. Caí con la cara llena de moretones y sangre. Luego renací, y todo lo de mi vida pasada giraba como un carrusel en mi mente. En mi vida anterior, tras una incesante y desprovista de orgullo persecución, después de que Alejandro me dejara plantada más de 10 veces, finalmente logramos casarnos como tanto deseábamos. La vida matrimonial no era tan dulce y hermosa como la había imaginado. El tercer día de nuestro matrimonio, Alejandro se fue en una misión, y el 30º día después de que Alejandro se marchara, la madre de Lu tuvo un accidente de tráfico que le costó una pierna y la dejó paralizada. Para ser una buena esposa para Alejandro, y no ser un obstáculo para Alejandro, guardé en silencio la carta de admisión de la Universidad de Defensa Nacional y regresé a casa para cuidar de Lu madre. Más tarde, descubrí que estaba embarazada. Desde que me quedé embarazada hasta que di a luz, Alejandro no apareció ni una vez. Siempre estaba en el extranjero cumpliendo misiones. Cuando Alejandro regresó, nuestro hijo ya tenía 3 años. Alejandro se destacó y ascendió rápidamente, pasando de comandante de batallón a comandante de brigada y luego a general. Mientras tanto, yo seguía atrapada en casa cuidando de los niños y de mi suegra paralizada. Los días que me encontré con Alejandro se pueden contar con los dedos de una mano. Pasé 30 años girando alrededor de ancianos y niños en la cocina. Al final, la madre de Alejandro no me mostró ni un poco de gratitud en su lecho de muerte. Me acusó con rencor. Todo es tu culpa. Si no hubieras insistido en casarte con Alejandro, él no habría tenido que irse a una misión para evitarte, y yo no habría tenido el accidente que me dejó paralizada. Mi Alejandro perdió toda su vida por tu culpa. Si tuvieras un poco de conciencia, deberías divorciarte y dejar que Alejandro y Luciana sean felices. Mi hijo, que se graduó de la universidad, también me dijo: mamá, no eres digna de mi papá. No lo encadenes más por el matrimonio. Devuélvele su libertad. En medio de la conmoción, me di cuenta de que Alejandro ya tenía a una flor que habla Luciana acompañándolo. Todos piensan que estoy ocupando el título de Alejandro esposa y que eso ha perjudicado su relación con Luciana. La madre de Alejandro piensa así y no me molesta mucho. Pero me duele que mi hijo, a quien he criado con tanto esfuerzo, también esté del lado de ellos acusándome. Mis más de 30 años de dedicación parecen ser tan insignificantes y ridículos a sus ojos. La ira me llevó a buscar a Alejandro para aclarar las cosas, pero en el camino sufrí un accidente y, con renuencia, cerré los ojos. El dolor de cabeza es tan intenso que no puedo distinguir si es el dolor de las secuelas del accidente o el dolor de haberme caído por las escaleras. La desesperación y la rabia al conocer la verdad me hicieron limpiarme la sangre de la cara, empujar a David que me sostenía y rasgar con fuerza el informe de matrimonio en 1000 pedazos. Nunca había visto a David mirándome con los ojos muy abiertos y la boca abierta. No presté atención a la expresión de David. Solo rasgué con fuerza el informe de matrimonio y lo esparcí al cielo. Capítulo 2. Después de ir al hospital a tratarme la herida, me preparé para regresar a mi lugar de residencia. Sin embargo, no esperaba encontrarme en la puerta del hospital con Alejandro, quien detuvo su coche apresuradamente y ayudó a bajar a una joven mujer frágil como un sauce. Con solo una mirada, la reconocí. Ella era la que en la vida pasada había sido la prometida de Alejandro, aclamada por todos como la señora Luciana. En la vida pasada, Luciana conoció a Alejandro tras casarse conmigo y salir en una misión. ¿Por qué en esta vida su encuentro se adelantó tanto? Pensando en esto, mi mirada se posó en el rostro de Luciana.
y vi que tenía una herida en la frente, como si la hubieran golpeado. La preocupación de Alejandro por Luciana era evidente, tanto que no dudó en intentar abrazar a Luciana para ayudarla a subir las escaleras. Probablemente se dio cuenta de mi mirada, y al barrerla sin querer, vio a un Alejandro atónito al verme con la cabeza vendada y la ropa manchada de sangre. ¿Qué te pasa? Su voz sonaba muy severa, como si estuviera interrogando a un subordinado o a alguien que había cometido un error. No le respondí, solo bajé las escaleras lentamente. Evelina, te estoy hablando, ¿por qué no respondes? La voz de Alejandro se volvió más firme, pero yo seguí ignorándolo y aceleré el paso. Detrás de mí, una voz femenina y suave dijo, Alejandro, ¿es porque estoy enojada con la enfermera Evelina? Si es así, ve y explícale a la enfermera Evelina, no te preocupes por ella, estás herido, necesitas que te revisen de inmediato. Aceleré el paso, dejando atrás la íntima y preocupada conversación de los dos. Las lágrimas empaparon mis ojos. Me odio por no tener éxito, habiendo pasado por una vida tan dolorosa, sabiendo que mis sentimientos por Alejandro son como una polilla que se lanza al fuego, sabiendo que Alejandro no tiene sentimientos por mí. ¿Por qué? Al ver a Alejandro ser tan amable y cariñoso con otra mujer, ¿no puedo evitar sentirme triste por él? Regresé a casa como un fantasma, encontrándome en el camino con muchas personas que conocía, y al verme, todos preguntaban con preocupación por la herida en mi cabeza. Todos notaron que mi herida en la cabeza era muy grave y sabían que debían preocuparse por mí. Sin embargo, el hombre al que le entregué todo mi amor, por quien amé con desesperación, no mostró ni un atisbo de preocupación. En los ojos de Alejandro solo está Luciana, recordando cómo en la vida pasada me quedé sola en casa, sosteniéndome con fe y amor en medio del sufrimiento, recordando cuántas veces lloré en mi almohada cada noche por el dolor y la añoranza de Alejandro, pensando en Alejandro y Luciana abrazados y apoyándose mutuamente. Nunca me dieron ni un poco de amor y consuelo. Finalmente he perdido toda esperanza. Alejandro, en esta vida, no volveré a perseguirte como una tonta. Abrí el cajón, saqué papel y comencé a escribir mi solicitud de traslado. Me uní al ejército como enfermera por Alejandro, y ahora que no planeo seguir persiguiéndolo, he decidido irme de aquí. Renunciar y trasladarme es el primer paso que debo dar. El segundo paso que he decidido tomar es estudiar. En mi vida pasada sabía muy bien que no merecía a Alejandro. Para alcanzar a Alejandro y poder estar a su altura, he estado estudiando y preparándome. En mi vida anterior, presenté el examen de ingreso a la universidad y recibí la carta de aceptación de la Universidad de Defensa Nacional. Tenía la intención de contarle esta sorpresa a Alejandro, pero Alejandro estaba muy ocupado y no tenía tiempo. Más tarde, Alejandro se fue en una misión. Su madre tuvo un accidente de coche, y no pude dejar de lado a la madre de Alejandro, por lo que, con resignación, renuncié a la oportunidad de continuar mis estudios y me convertí en ama de casa. En esta vida, ya que no me casaré con Alejandro, iré a la universidad y seguiré un camino diferente al de la vida pasada. Capítulo 3. Fui a presentar mi solicitud de renuncia por traslado, y el líder directo de mi hospital militar pensó que me iba por casarme. Evelina, ¿no se interfiere tu matrimonio con el coronel Lu en tu trabajo? Tener la cabeza llena de pensamientos amorosos no es bueno. Las mujeres pueden hacer el trabajo de mediodía, pero no deben depositar toda su vida en el amor y la familia. Una mujer también debe tener su propia carrera. El líder realmente se preocupa por mí. Le agradezco sinceramente, gracias por el recordatorio. Líder, sin embargo, no renuncié para casarme. Tengo la intención de ir a estudiar. Ah, felicidades. Pero estudiar significa que estarás fuera por 4 años. ¿Y el matrimonio con Lu el capitán? No me casaré con él nunca más, por cierto. Espero que me ayude a mantener en secreto mi renuncia. No quiero que nadie más lo sepa. El líder aceptó y me dijo que la aprobación tardaría un tiempo, que regresara y esperara con tranquilidad. Al volver a mi lugar, a una cierta distancia, vi el vehículo militar que conducía a Alejandro, persiguiendo a Alejandro en estos 5 años. Él ha aparecido muy poco en mi casa. Básicamente soy yo quien, con mucha cara, lo acosa con diversas excusas. Hoy Alejandro apareció aquí porque el sol salió por el oeste. En mi mente, pensé que vi a Luciana. Luciana tenía una venda en la frente, y Alejandro la ayudó a bajar del coche con mucho cuidado, probablemente debido a que su cuerpo estaba demasiado débil. Al bajar del coche, se tambaleó y cayó en los brazos de Alejandro. Alejandro no empujó a Luciana, sino que con una mano la sostenía y con la otra sacó la llave para abrir mi puerta. No sé Alejandro por qué está abrazando a Luciana en mi casa, así que aclaré mi garganta. Al escuchar el sonido Alejandro se dio la vuelta y, al verme, soltó a Luciana de manera incómoda. ¿Has vuelto? Su voz era dura y fría, y su mirada hacia mí era como la de un extraño. Me pareció muy aburrido, así que caminé en silencio sin decir nada. Cada vez que veo a Alejandro estoy completamente embobada, con él en mi mente y en mi corazón. Este silencio sin hablar hizo que Alejandro se molestara. Su expresión se volvió aún más sombría. Evelina, qué bien que has vuelto. Tengo algo que decirte. A partir de ahora Luciana compañera se quedará aquí contigo. Capítulo 4.
Me sorprendió enormemente. ¿Por qué quiere quedarse aquí? Acaba de ser trasladada y no tiene dónde quedarse. ¿No hay residencia en la unidad?, respondí. ¿No es incómodo vivir en la residencia de la unidad? Miré la cara del hombre, que parecía muy seguro de sí mismo. En mi vida anterior Alejandro no había traído a Luciana, así que no había esta situación. ¿Por qué de repente tantas cosas han cambiado en esta vida? Sin embargo, no importa cómo cambie, no tiene nada que ver conmigo. Le pregunté con indiferencia. ¿Dónde voy a vivir si ella ocupa mi habitación? Debo aclarar que no tengo la costumbre de compartir vivienda con extraños. Mi alojamiento me fue asignado por el hospital. Después de todo, he servido en el ejército durante 5 años, siempre esforzándome y trabajando duro, siempre en la primera línea de las tareas más difíciles. Todos lo han visto. Por eso la dirección del hospital me asignó un apartamento de 2 habitaciones. Ahora Alejandro quiere tomar la decisión unilateral de darle mi vivienda a Luciana. Es realmente muy descarado. Alejandro no esperaba que hablara así. Mi negativa a compartir la vivienda con Luciana hizo que su expresión se tornara muy seria. Evelina, ¿qué te pasa? ¿Te pones tan quisquillosa por estas pequeñas cosas? Pequeñas cosas, quisquillosa, pero, ¿por qué debería ser generosa? Ignoré a Alejandro con su fea cara y le pregunté claramente, ¿cuál es tu relación con Luciana? ¿Eres su superior o un familiar? Mi insinuación era muy clara. ¿Quién te dio derecho a buscarle un lugar donde vivir a Luciana? Alejandro pensó que estaba celosa, frunciendo el ceño y gritándome, Evelina, ¿qué quieres decir? Explícame. Si hay que aclararlo, se aclara. ¿Quién tiene miedo de quién? Según tengo entendido, no debería ser Luciana compañera de familia, ¿verdad? Entonces, ¿no crees que es un poco entrometido que saltes y saltes para organizarle un lugar? Además, ella viene a trabajar. El liderazgo de alojamiento seguramente se encargará de eso. No entiendo con qué razón la traes aquí sin avisar y la llevas a mi casa para que se quede. Alejandro se quedó sin palabras ante mi pregunta. Luciana también tenía una expresión poco agradable. Me lanzó una mirada de reojo y, con voz débil y delicada, dijo, si la enfermera Evelina no acepta, entonces me quedaré en la residencia estudiantil. Alejandro no podía soportarlo. Frunció el ceño y me arrastró a un lado. ¿Qué demonios estás haciendo, Evelina? Te digo que, aunque no estés de acuerdo, Luciana debe quedarse aquí. Es una orden. ¿Orden? Es realmente ridículo. No soy su subordinada. ¿Con qué derecho me da órdenes? ¿Por costumbre, o por esa cara que tiene? Respondí fríamente, tu orden no tiene validez. Alejandro, al ver que no podía hacerme cambiar de opinión, se enfadó. Evelina, piénsalo bien. Si me rechazas y no cumples con el buen comportamiento de una esposa de militar, entonces tendremos que reconsiderar el asunto de nuestro matrimonio. Capítulo 5. ¿Es esto una amenaza sobre el matrimonio, o es para humillarme frente a Luciana? Pude ver claramente la sonrisa en los ojos de Luciana. Ella estaba muy contenta de que Alejandro me tratara así. ¿Qué está esperando? Retiré mi mirada de Luciana y miré a Alejandro con indiferencia, y le dije con claridad y lentitud, incluso si el capitán Lu no viene a buscarme, ya estaba preparada para hablarte sobre esto. Hablando de eso, solo soy una enfermera, no merezco al capitán Lu. La cuestión del matrimonio es algo que he sobreestimado. Ya he reconocido profundamente mi error y estoy lista para aclararlo con el capitán Lu. Ahora que Lu el comandante también cree que no es necesario casarnos, entonces yo y Lu el comandante desde ahora vamos a disolver toda relación. La expresión de Alejandro era tan fea como si hubiera comido una mosca. Dijo con voz severa, Evelina, ¿sabes lo que estás diciendo? Sé muy bien lo que estoy diciendo, oficial Lu. Antes era Evelina quien estaba equivocada. Fui yo quien me aferré a ti sin vergüenza. Te presioné. No habrá más de esto en el futuro. Hablemos ahora, y en el futuro cada uno se casará sin interferencias. Dicho esto, pensé que Alejandro definitivamente aceptaría y estaríamos de acuerdo en separarnos. ¿Quién podría haber imaginado a Alejandro que no me diría en persona que quería romper, sino que me miraría como si fuera a devorarme? Mientras estábamos en un punto muerto, Luciana se desmayó débilmente, y Alejandro, preocupado por Luciana, la llevó inmediatamente al hospital. Entré sin ninguna emoción. Habiendo desgastado nuestras máscaras y hablado de la ruptura de manera tan clara, sabía perfectamente que Alejandro y yo ya habíamos acordado separarnos. No tengo ganas de lamentar el otoño ni de llorar la primavera. Lo primero que debo hacer ahora es asegurarme de tener la matrícula lista para cuando llegue la carta de admisión a la universidad. Realmente he hecho un gran esfuerzo en estos años para casarme con Alejandro. Los muebles, la ropa de cama y los utensilios de la casa de matrimonio los compré con mi salario. Yo he estado preparando con mucho esfuerzo todas las cosas para el matrimonio, mientras que Alejandro no se preocupa por nada. He ahorrado durante 5 años y todo mi salario se ha ido en esto del matrimonio. Solo he podido ahorrar unos pocos cientos. Unos pocos cientos de yuanes definitivamente no son suficientes para 4 años de matrícula y comida, así que debo encontrar otra manera de conseguir algo de dinero.
Estoy pensando en vender todas las cosas que he preparado para el matrimonio. Así podré reunir algo de dinero. Dicho y hecho. Al día siguiente fui a la casa de matrimonio de Alejandro para empezar a vender cosas. Todos los muebles, ropa de cama, ollas, platos y utensilios son nuevos. Para conseguir el dinero rápidamente, vendí a un precio mucho más bajo que el de compra. En el ejército hay varios recién casados. La ropa de cama que elegí es muy bonita. Fue lo primero que se vendió. Lo siguiente en venderse fueron las ollas, platos y utensilios. Y al final los artículos grandes. Los artículos grandes son más pesados y su precio es relativamente alto. Acordé con Wu que vendría mañana a recoger el armario. Me dará la mitad del dinero primero, y el resto después de que termine de llevarse el armario. No importa lo que pase. Las cosas se han vendido, y tengo asegurada la matrícula para la universidad. En mi corazón, todavía me siento bastante feliz. Ya era un poco tarde para regresar a casa, así que comí un tazón de Bonton en la tienda de la esquina antes de dirigirme a casa. Mientras caminaba, calculando distraídamente, levanté la vista y descubrí que la ventana de mi casa estaba iluminada, y luego vi el coche estacionado en la entrada. Capítulo 6. ¿Alejandro ha venido otra vez a mi casa? ¿Qué es lo que realmente quiere? Abrí la puerta de un empujón y me choqué con Alejandro que estaba a punto de salir. ¿Qué haces en mi casa? Alejandro vio que mi expresión era algo incómoda. Vine a recoger algo. ¿Qué cosa? Continué preguntando. Es realmente extraño. Antes lo invitaba repetidamente a Alejandro y él siempre se mostraba impaciente por venir a mi casa. Ahora que ya hemos roto, él viene a mi casa y hasta se lleva cosas de aquí. Tengo la intuición de que algo no está bien. Mantengo una expresión seria y le extiendo la mano a Alejandro. Lu capitán, ya hemos roto. ¿Puedes devolverme la llave de mi casa inmediatamente? Alejandro se mordió los labios, con una leve ira en su rostro. En todo hay que saber parar. Evelina, hablar de romper siempre es muy aburrido. Si yo me lo tomara en serio, las consecuencias no serían algo que tú pudieras soportar. Me reí con rabia. ¿Quién está bromeando contigo? Romper es algo que he considerado detenidamente. Devuélveme de inmediato la llave de mi casa. Pensé que con la arrogancia de Alejandro él arrojaría la llave despectivamente frente a mí, pero en realidad no hizo eso, sino que dijo, sé por qué estás enojada. ¿No es porque ayer no fui contigo a obtener el certificado? Ayer tenía un asunto urgente. Hubo un problema en casa de Luciana. Estaba ocupado resolviéndolo, así que te dejé plantada. Esto fue un error mío. Te pido disculpas. Está bien. Mañana buscaremos tiempo para obtener el certificado. Así que supongo que ya deberías estar menos molesta, ¿verdad? A estas alturas Alejandro todavía piensa que casarse conmigo es un acto de caridad. No puedo evitar reírme. Lu capitán, ya rompimos ayer. Yo, Evelina, no estoy interesada en casarme contigo y definitivamente no lo haré. Ahora solo me importa una cosa. ¿Qué haces en mi casa? Y devuélveme la llave de mi casa de inmediato. Evelina, ¿de verdad has venido? Alejandro finalmente se dio cuenta de que algo no estaba bien. Me miró ferozmente. Yo lo miré fríamente, y al ver que no me afectaba, Alejandro se rindió. Él me empujó y salió. Yo lo seguí y grité, devuélveme la llave. Alejandro se subió al coche y arrancó sin prestarme atención. Me temblaban las manos de la rabia. No sé por qué no quería devolverme la llave. Alejandro ya se había ido. Así que tuve que regresar a la casa. Al abrir la puerta del dormitorio, descubrí que mi cajón estaba abierto. Mi corazón se hundió. Corrí rápidamente para ver que los 500 yuanes que tenía en el cajón habían desaparecido. Capítulo 7. Alejandro se había llevado mis 500 yuanes del cajón sin decirme nada. Esto es algo que nunca hubiera imaginado ni en mis sueños. Ahorré estos 500 yuanes para usar en la boda con Alejandro, y ya le había comentado sobre esto a Alejandro. No pensé que Alejandro fuera a llevarse mi dinero. Hablando de eso, la asignación de Alejandro es más alta que la mía. ¿Por qué querría llevarse mi propio dinero? ¿No es esto un acto de robo? Si hubiera sabido que Alejandro tomaría mi dinero, debería haber cambiado la cerradura. Ahora ya es demasiado tarde para decir algo. Esa noche me di vueltas en la cama, tan enojada que no pude dormir bien. Al despertar, lo primero que hice fue comprar una cerradura nueva para cambiar la puerta. Luego fui a la casa de matrimonio para seguir vendiendo artículos grandes. Wu, el instructor, se llevó el armario y me dio el resto del dinero. Después de lo cual también me preparé para dejar la casa de matrimonio. Pero no esperaba que Alejandro viniera con Luciana. Luciana estaba débilmente apoyada por Alejandro. Nadie esperaba verme aquí. Alejandro tenía una expresión muy seria. ¿Qué haces aquí, por cierto? ¿Por qué cambiaste la cerradura de tu puerta? Mi casa. Hago lo que quiero con ella. ¿Te importa? Yo le respondí directamente. Al pensar en los 500 que Alejandro se llevó, le pregunté sin rodeos, ¿fuiste tú quien tomó el dinero de mi cajón? Sí, Alejandro lo admitió. ¿Por qué tomaste mi dinero? Yo, no es que lo necesitaba con urgencia. Con urgencia no puedes tomar mi dinero sin permiso, ¿verdad? Eso es mío. No tiene nada que ver contigo. Alejandro, devuélveme mi dinero de inmediato. La expresión de Alejandro era muy desagradable. Él sostuvo a Luciana, que tosió débilmente unas cuantas veces.
Evelina enfermera. Lo siento, todo es mi culpa. Alejandro me prestó dinero porque tenía una emergencia. No puedo devolverte el dinero por ahora. ¿Así que Alejandro le dio todo mi dinero ahorrado a Luciana? Ver a Luciana con esa apariencia de flor de loto me está volviendo loco de ira. ¿Cómo puede Alejandro tener la cara de usar mi dinero para complacer a Luciana? No tengo razón para pelear con Luciana. Después de todo, quien tomó mi dinero fue Alejandro. No miré la asquerosa cara de Luciana. Giré la cabeza hacia Alejandro. Tomar mi dinero sin permiso es robo. Alejandro, devuélveme mi dinero ahora mismo. Capítulo 8. Alejandro no pensé que no le daría ni un poco de consideración. Su rostro mostró una expresión de vergüenza y enojo. ¿Qué puedes hacerme si no te lo devuelvo? Eso que dices es muy gracioso. Ese es mi dinero. Si lo tomas sin preguntar es un robo. Si no lo devuelves, iré a la policía. Alejandro me miró con incredulidad. ¿Qué, Evelina, estás loca? No estoy loca, Alejandro. Ya hemos terminado. Tú entraste a mi casa y te llevaste mi dinero. Eso es un delito. ¿No sientes vergüenza como líder que conoces la ley y la rompes? Alejandro no lo hizo intencionadamente. Todo es por mí, todo es mi culpa. Luciana interrumpió con lágrimas en los ojos. Evelina enfermera, si tienes algo en contra de mí, ven a pelear, golpéame y grítame. Luciana, eres tan graciosa. No somos familiares ni amigos. No tenemos ninguna relación. Solo somos extraños. Y tú no has hecho nada malo conmigo. ¿Por qué debería golpearte o gritarte? Todo fue para ayudarte, Alejandro. Así que fui yo quien movió tu dinero. El verdadero culpable soy yo. No le hagas la vida difícil a Alejandro. Si tienes algo que decir, ven a por mí. Está bien. Entonces devuélveme el dinero que Alejandro te dio. Mientras me devuelvas mi dinero, no habrá más problemas. Alejandro gritó con fuerza. Evelina. Me reí fríamente. ¿Qué gritas? ¿He dicho algo mal? Solo quiero mi dinero. ¿Qué más me importa? ¿No puedes considerarlo un préstamo? Te lo devolveré más tarde. Alejandro finalmente bajó su orgullosa cabeza. ¿Cuándo será después? Pregunté. No será un cheque sin fondos, ¿verdad? ¿Cómo te has convertido en esto? Te daré el dinero. Si no me crees, escribiré un pagaré. Está bien. Entonces escribamos un pagaré. Diciendo esto, saqué papel y bolígrafo y se lo pasé a Alejandro. No podemos retrasar el día de pago demasiado. Lo mejor es que me lo devuelvas dentro de un mes. Alejandro, mi mirada es difícil de describir. No me eché atrás. Lo miré fríamente. Y al final él, sonrojado, tomó el bolígrafo y escribió el pagaré. Le recordé, pon una huella dactilar, para evitar que luego digas que no lo hiciste. Alejandro, casi mordiendo los dientes, puso la huella. Yo tomé el pagaré y lo guardé en mi bolsillo. Luego me di la vuelta y me fui. Justo cuando llegué a la esquina de la escalera, escuché pasos apresurados detrás de mí. Luego vino la voz agitada de Alejandro. Evelina, ¿dónde han ido a parar los muebles de la cama en esta casa? Capítulo 9. Alejandro, apoyándose en Luciana, regresó y justo en la puerta se topó conmigo. Tan concentrado en estar en desacuerdo conmigo que no se dio cuenta de que faltaban cosas en la casa. Hasta que él se preparó para ayudar a la débil brisa a sentar a Luciana, se dio cuenta de que los muebles habían desaparecido. Ni siquiera había un lugar para sentarse. Alejandro estaba sorprendido y enojado, y salió corriendo a preguntarme. Me di la vuelta y respondí con naturalidad, los vendí. La expresión en su rostro estaba llena de asombro. ¿Qué significa eso? ¿Por qué vendiste los muebles que íbamos a usar para nuestra boda? ¿Por qué tomaste esa decisión sin consultarme? Me reí con desdén. Son cosas que compré con mi dinero. Puedo hacer lo que quiera con ellas. ¿Acaso necesito pedirte opinión? Sin prestar atención a Alejandro, con una expresión de asombro, me di la vuelta y me fui. Detrás de mí, escuché la voz de Luciana con un tono de llanto. Alejandro, es culpa mía. Todo es por mí. La enfermera Evelina se ha peleado contigo. No debía haber venido. No te preocupes, no tiene nada que ver contigo. Es su culpa. Alejandro, la consoló suavemente Luciana. Jeje, me reí para mis adentros y aceleré el paso para alejarme de este lugar lleno de chismes. Al día siguiente, cuando fui a trabajar, escuché a la enfermera Lily decirme que Alejandro había estado cuidando de la frágil Luciana durante un día y una noche. Lily odia a Luciana. He oído que es graduada de una universidad de renombre, que tiene excelentes habilidades médicas, pero con esa apariencia, no parece que sea muy buena en medicina. Solo tiene un pequeño corte en la cabeza, no tiene ninguna enfermedad, y estuvo en el hospital durante 2 días, recibiendo tratamiento y siendo ingresada. Solo sonreí sin decir nada, y al pensarlo, realmente es triste. Antes, cuando tenía fiebre de 39 grados, quería que Alejandro me llevara al médico, pero él me consideró una niña mimada y decidió ir al hospital por su cuenta. También pensaba que una buena esposa de un soldado no debería ser delicada, que debía aprender a ser fuerte, pero en realidad, Alejandro solo estaba buscando una excusa porque no me amaba. En sus ojos, Luciana, incluso si solo tuviera un pequeño rasguño, valdría la pena movilizar a todos. El amor y la falta de amor son así de claros. Afortunadamente,
Ya me he recuperado. Mi corazón está muy tranquilo y no me duele en absoluto. Lily estaba muy enojada. Por cierto, esa Luciana originalmente no tenía derecho a estar en nuestro hospital. Fue gracias a la intervención de su familia Lu que se quedó aquí. Ella es muy delicada y no quiere quedarse en la residencia. Se queja de que no es lo suficientemente espaciosa. En nuestro hospital, la asignación de alojamiento se basa en la capacidad laboral y la experiencia. Los líderes dijeron que no podían asignarle una habitación individual. Al final Lu se la llevó diciendo que buscaría otro lugar para acomodarla. Entonces Alejandro trajo a Luciana de vuelta a nuestra casa de matrimonio para que Luciana viviera en nuestra casa de matrimonio. ¿Verdad? Menos mal que tuve la previsión de vender todas las cosas que compré. De lo contrario, habría sido un regalo para Luciana. Sentí una extraña satisfacción en mi corazón, y una sonrisa poco natural apareció en mi rostro. Lily me miró confundida. Evelina, ¿por qué tienes esa expresión? ¿Estás riendo de la ira? Además, tu prometido trata también a otra mujer. ¿Cómo puedes sonreír? Te digo, Evelina, deberías hablar seriamente con tu jefe. Recibí una sonrisa y le dije a Lily, lo de Alejandro no tiene nada que ver conmigo. Ya hemos terminado. ¿Qué? Lily se quedó atónita. ¿Ustedes han terminado? ¿No se iban a casar pronto? No nos vamos a casar. He roto con Alejandro. Así que, por favor, no me asocies con él. La casa de matrimonio no tiene muebles. No se puede vivir en ella. Y Alejandro incluso se llevó mi dinero para dárselo a Luciana. Tampoco puedo sacar dinero para comprar cosas para Luciana. Así que al final Luciana solo pudo ir a vivir a la residencia del hospital. Capítulo 10. El hospital no tiene habitaciones individuales. Son varias personas apretadas juntas. Luciana fue enviada por Alejandro. Frente a Alejandro. Ella era frágil y delicada, pero tan pronto como Alejandro se fue, se transformó en otra persona, con un aire autoritario. Hizo que los otros en la residencia le ayudaran a hacer la cama, y también les dijo que el hospital que le habían asignado estaba originalmente en la capital. Fue Alejandro quien la llamó especialmente. Él fue especialmente a su hogar para ayudarla a cancelar el compromiso matrimonial que su familia había arreglado. El prometido de su familia era un hombre problemático que se negaba rotundamente a romper el compromiso, y por eso Alejandro tuvo que invertir bastante dinero. Estas palabras fueron transmitidas a mis oídos sin omitir una sola, y solo sonreí con comprensión. De repente pensé en una pregunta. Si yo puedo renacer, ¿también Alejandro renació? Así que lo primero que hizo después de renacer fue ir a buscar a Luciana para llevarla a su lado y cuidarla. ¿Y Luciana también renació como nosotros? Sabía que Alejandro sería una persona de gran poder en el futuro. ¿Por eso abandonó todo para seguir a Alejandro y convertirse en médico militar aquí? Por supuesto, todo esto es solo una suposición. Ya he hablado con Alejandro. Sus asuntos no tienen nada que ver conmigo. No me importa. No pensé que, después de unos días de tranquilidad, volvería a ver a Alejandro en la puerta de mi casa. Alejandro estaba de pie junto al coche fumando, y me vio apagar el cigarrillo. En su rostro había una ligera sonrisa. ¿Has vuelto? No respondí, sino que le devolví la pregunta. ¿Vienes a devolverme el dinero? Dame el dinero y te doy el recibo de inmediato. Alejandro no esperaba que yo reaccionara así. Su expresión se congeló al instante. Evelina, tú. Lo miré fríamente, sin mostrar ninguna expresión. Alejandro y yo nos miramos a los ojos, y en los míos solo vio indiferencia. Finalmente se rindió. Hablemos. No, ya hemos roto. No hay nada de qué hablar. Evelina, sé que estás molesta conmigo por lo de Luciana. Yo y Luciana no somos lo que piensas. No tenemos ninguna relación. Alejandro consideró sus palabras. Luciana, ella es una gran persona. Su situación familiar es algo especial. Es una cirujana muy prometedora. Su familia ha tenido mala suerte. No quiero verla en el futuro sin poder sostener un bisturí. Por eso la estoy ayudando. Luciana siempre estuvo detrás de Alejandro como asistente médica en su vida pasada. He oído que se graduó de una prestigiosa facultad de medicina. Originalmente iba a ser una destacada cirujana, pero luego se lastimó la mano y no pudo sostener el bisturí. Así que solo pudo convertirse en la médico de cabecera del jefe. Esto es lo que supe de oídas en mi vida pasada sobre Luciana. ¿Cómo supo Alejandro que ella no podría sostener el bisturí? Estoy completamente seguro de que Alejandro ha regresado. En la vida pasada él y Luciana pasaron cada día juntos. Conocía todo lo que Luciana había vivido, así que la salvó antes. ¡Qué amor tan maravilloso y grandioso! La primera cosa que Alejandro hizo al regresar fue dejarme plantado para salvar a su amada. Debería aplaudir y celebrar su amor. Lamentablemente, soy la víctima. No puedo alegrarme por ellos. Interrumpí fríamente a Alejandro. No necesitas contarme sobre ti y Luciana. No me interesa. Ya hemos roto. Y ahora nuestra única conexión es un pagaré. Alejandro no esperaba que llegara a este punto y aún así no me dejara influir. Evelina, ¿estás segura de que quieres hablarme así? Y si no, ¿cómo esperas que te hable, Lu? He tomado la decisión de romper contigo tras una cuidadosa reflexión.
No es un juego de seducción. No tengo el tiempo ni la energía para eso, para evitar problemas innecesarios. Por favor, Lu, no vuelvas a aparecer frente a mí. Alejandro, ¿alguna vez un hijo del cielo como él había sido descuidado de esta manera por mí? Su rostro estaba casi pálido, y con cada palabra dijo, Evelina, no te arrepientas. No te preocupes, nunca me arrepentiré. En mi vida pasada, trabajando como un burro y sufriendo esa traición, solo un loco podría arrepentirse. No hice ninguna pausa al moverme. Alejandro cerró la puerta. No me importaba ni me preocupaba cuando se había ido Alejandro. Capítulo 12. Desde aquella noche, empecé a ver a Alejandro con frecuencia. Él aparecía en el hospital cada pocos días, y nos encontrábamos por casualidad. Sé que él vino a buscar Luciana, y para evitar problemas innecesarios. Cada vez que veo a Alejandro de lejos, me aparto y le doy paso. Sé muy bien que lo que debo hacer ahora es mantenerme alejado de Alejandro. Esperar a que me llegue la carta de admisión a la universidad y esperar la aprobación de mi solicitud de baja para poder irme de aquí. No sé qué le pasa a Alejandro. Yo lo evito y él, sorprendentemente, encontró la estación de enfermeras. No quiero tener más contacto con él. Así que, delante de otros colegas, le pregunté directamente a Alejandro por dinero. Esto hizo que Alejandro se sintiera incómodo. No volvió a buscarme, pero cada pocos días David, el guardia, me trae cosas de su parte, las cuales, por supuesto, no acepto y las devuelvo. Luciana vino a buscarme 2 veces, hablando de manera sarcástica, diciendo que ya que me había separado de Alejandro, debería cortar todo de manera limpia y no dejar cabos sueltos. La trato como si fuera aire. Si no está ciega, debería saber que es Alejandro quien viene a buscarme, no yo quien persigue a Alejandro. Además, no es asunto de ella decirme qué hacer con Alejandro, aunque realmente no quiero prestar atención a lo que sucede entre Alejandro y Luciana. El círculo es tan pequeño que las noticias sobre Luciana y Alejandro llegan a mis oídos de vez en cuando. La enfermera Lily es una persona de carácter vivaz y bien informada, que a menudo me habla sobre Alejandro y Luciana. El director vino otra vez al hospital hoy para ayudar a Luciana con una disputa. Hablando de eso, esa Luciana es realmente ridícula. Una estudiante de una universidad de prestigio, y ni siquiera puede manejar una operación sencilla. Por cierto, Luciana no quiere quedarse en la residencia estudiantil. Escuché que pronto se mudará, pero el hospital no puede asignarle una habitación. Como el director viene al hospital tan a menudo, todos especulan que se mudará a vivir con el director. Evelina, ¿por qué no estás enojada? ¿Realmente has decidido separarte de el director? Esto es el guardia David que te trajo el conje de 8 tesoros. Lu parece que no quiere separarse de ti, ¿verdad? Por cierto, hoy vi a Luciana llorando a escondidas. Fue regañada por Lu. Solo sonreí ante los chismes de Lily y le dije con firmeza que entre Lily y yo y Alejandro, a menos que el sol salga por el oeste. El tiempo pasó rápido y finalmente recibí mi carta de admisión a la universidad. El día que recibí la carta de admisión, estaba tan feliz que compré dulces para compartir con la enfermera con la que trabajamos. No esperaba que, al repartir caramelos, Luciana apareciera. Ella estaba en la entrada de la estación de enfermeras llamándome por mi nombre y apellido. Evelina, sal un momento, tengo algo que preguntarte. Aunque Luciana ha estado trabajando aquí un tiempo, nunca hemos tenido ningún tipo de interacción laboral, así que no entiendo qué quiere Luciana de mí. La seguí fuera, y antes de que pudiera estabilizarme, Luciana me abofeteó de repente. Capítulo 13. Sin poder reaccionar, recibí un golpe en la cara, y la ira me llevó a devolverle la bofetada sin pensarlo. Luciana gritó, me pegó, Evelina, me pegó. La miré atónito mientras ella deshacía su ropa en un abrir y cerrar de ojos. Se sentaba en el suelo y lloraba sin poder controlarse. Este asunto pronto llamó la atención de los líderes del hospital, y a mí y a Luciana nos llamaron a hablar. Luciana dijo que yo la difamaba diciendo que hablaba mal de ella y arruinaba su reputación, haciendo que no pudiera trabajar en el hospital, siendo criticada todos los días y recibiendo maltratos. No lo hice. Es un agravio mayor que el de Doe. Cuando Luciana se quejaba, Alejandro llegó. Él solo escuchó a Luciana soltar unas cuantas lágrimas y ya creyó su versión. Él me ordenó: Luciana, Evelina, discúlpate. No tengo nada de qué disculparme, así que no lo haré, ni siquiera con la amenaza de Alejandro. No me disculpo, así de simple. Ni siquiera la intervención del líder sirve de nada. Alejandro, furioso, Evelina, tú dices una cosa en persona y otra a mis espaldas. Qué despreciable y vergonzoso. Eres mujer. ¿No sabes cuánto daño pueden causar esas palabras a Luciana? Te lo digo. El distrito militar está recientemente enfocado en la educación ideológica y en la represión. Si no te disculpas, no me importaría encerrarte unos días. Alejandro para Luciana dijo que lo blanco se volvió negro. Qué profunda amistad. Sé que no puedo desafiar a Alejandro. Si realmente Alejandro me hace un daño que me marque, las consecuencias serían inimaginables. Bajo la presión de Alejandro, elegí humillado disculparme. Luciana estaba muy satisfecha.
Yo bajé la cabeza humillado al extremo. Alejandro dijo que Luciana había sido deshonrada por mí, que no podía quedarse en el hospital, y me pidió que preparara todo para que Luciana se mudara a donde yo estaba, diciendo que esto era una compensación y también una muestra de mi sinceridad al disculparme. Resulta que todo era por mi casa. Realmente fue un gran esfuerzo. No dije nada, solo asentí y acepté. Después de salir del hospital, regresé de inmediato a empacar mis cosas. Tiré todo lo que compré en casa, lo que podía regalar. Lo regalé, al igual que la casa de matrimonio Alejandro. Dejé a Luciana una cáscara vacía. Mi solicitud de renuncia por traslado aún tardará unos días en procesarse. Me mudé a la residencia del hospital esperando que mi solicitud de renuncia por traslado se aprobara para irme. Esa noche, Alejandro incluso encontró la residencia. No quería verlo, pero él seguía gritando desde afuera. Para no molestar a los demás que descansan en la residencia, tuve que ir a ver a Alejandro. Alejandro, con una expresión sombría, dijo: «Vaya Evelina, realmente eres». Capítulo 14. ¿Qué me pasa, oficial Lu? Si me pediste disculpas, ya lo hice. ¿Qué más quieres de mí? Alejandro se quedó pálido por mi respuesta. Evelina, realmente tienes agallas. Te pedí que le cedieras tu lugar a Luciana, pero no que vaciaras tu casa. ¿Por qué haces esto? ¿No tengo derecho a disponer de lo que compré? Además, solo dijiste que le dejara la casa, no que también le dejara mis cosas. Está bien, Evelina, deja de hacer tonterías. Sé que no estás contenta, pero esto termina aquí. Ven conmigo. Diciendo esto, él intentó tomar mi mano, pero la aparté de un golpe. ¿Qué estás haciendo? No me toques. Al ver que le había rechazado sin piedad, una expresión de dolor brilló en los ojos de Alejandro. No es una persona de buen carácter, especialmente cuando se trata de mí. Su temperamento es especialmente malo. Durante este tiempo, las constantes derrotas que ha sufrido a mi lado han herido mucho a Alejandro. Él está reprimiendo su ira y me ordena: recoge tus cosas y ven conmigo. A partir de ahora, te mudas a mi casa. ¿Por qué debería vivir contigo? No somos parientes. ¿Qué piensas? No quiero. ¿Qué? ¿No quieres? Mi rechazo dejó a Alejandro sin palabras. Cuanto había deseado acercarme a él en el pasado, ahora, al mostrarle compasión y ofrecerme a mudarme con él, me atrevo a rechazarlo, lo que claramente lo está enfureciendo. Lo miro fríamente, con una expresión y una mirada que no dejan lugar a dudas sobre mi negativa. Él respira hondo, reprimiendo su ira. No importa si no quieres mudarte, tienes que hacerlo. ¿Qué pensarán los demás de Luciana si sigues viviendo en la residencia? ¿No es eso una excusa y un motivo para hablar mal de Luciana? Ahora, debido a ti, todos dicen que Luciana ha arruinado nuestra relación, así que para calmar la opinión pública, debes mudarte conmigo. Por Luciana él realmente se ha esforzado mucho, pero ¿no quiero hacerlo? Yo también soy una soltera. ¿Por qué debería mudarme y vivir con él? No pude evitar preguntarle: ¿qué relación tenemos que justifique que me mude? ¿Acaso no me importa mi reputación? Tú y yo nos vamos a casar pronto. Seremos esposos. Eso es un hecho innegable. ¿De qué tienes miedo a la opinión pública? Pero no quiero casarme contigo, Alejandro. No quiero casarme contigo en absoluto. ¿Qué? Repítelo. Alejandro me miró con furia. Bajo la presión repetí: no quiero casarme contigo. Desde hace tiempo no quiero casarme contigo. Alejandro me miró con los ojos rojos de sangre. Sentí que en cualquier momento podría golpearme. El miedo me hizo retroceder varios pasos. Al ver mi reacción, Alejandro suspiró pesadamente. Tomé en serio lo que dijiste enojada. Evelina, si no te casas conmigo, ¿con quién te vas a casar? No digas cosas por enojo. Antes fui descuidado contigo. ¿No puedo disculparme? A partir de ahora me alejaré de Luciana. No te enojes más. La disculpa de Alejandro me sorprendió. ¿Acaso el sol salió por el oeste? Pero no me conmueve en absoluto, y nunca lo perdonaré. Después de todo, él me obligó a disculparme y reconocer mis errores ante Luciana. Desde ese momento, todos mis sentimientos hacia él desaparecieron por completo. Al ver que aún no estaba dispuesta a mudarme con él, Alejandro perdió la paciencia. Evelina, debes venir conmigo de inmediato, incluso por el bien del nombre de Luciana. Debes venir conmigo. Capítulo 15. Me vi obligada a mudarme a la casa de Alejandro, que tiene 3 habitaciones. Él ocupa el dormitorio principal. El dormitorio secundario está vacío, y hay una habitación donde vive su guardia. Desde que me mudé, me he encerrado en el dormitorio secundario y no he salido ni un paso. Por la mañana, fue Alejandro quien vino a tocar la puerta para invitarme a desayunar. Él mismo había comprado pasteles y leche de soja. Yo y Alejandro estábamos sentados en lados opuestos, comiendo en silencio. Nadie dijo una palabra. Luego sonó un golpe en la puerta, seguido de una voz melodiosa: Alejandro, Alejandro, ¿estás en casa? La puerta se abrió y Luciana entró con una bolsa en la mano. Al vernos a mí y a Alejandro sentados a la mesa, su expresión se congeló de inmediato. Es evidente que ella viene aquí a menudo.
solo que no esperaba verme. Un silencio extraño se hizo presente. Bebí la leche de soja frente a mí y me levanté sin decir una palabra, dirigiéndome hacia la salida. Alejandro me siguió y me agarró de la mano. ¿A dónde vas? ¿A trabajar? ¿Acaso también tengo que informar a lo el jefe? Le pregunté sarcásticamente, aún usando un título de respeto para Alejandro, quien lucía muy molesto. Quiso hablar, pero no le di la oportunidad. Simplemente solté la mano de Alejandro y me fui a grandes pasos. Trabajé en el hospital toda la mañana, y durante el almuerzo, Lily me dijo, ¿has oído? Esa zorra vino al hospital con los ojos hinchados hoy. Zorra es Lily, el apodo que usa para Luciana. Y yo respondí con un tono indiferente, ¿oh, con los ojos hinchados? ¿Alejandro dejaría que su amada llorara? Lily continuó en voz baja, por cierto, tengo una notición. Acabo de enterarme de que esa zorra ha falsificado su título. ¿Qué quieres decir? Respondí atónita. Mi prima conoce a la zorra, y dice que en realidad no se graduó de ninguna universidad prestigiosa, solo de una escuela de enfermería común, y que no tiene la capacidad para ser cirujana principal. ¿No puede ser? Es cierto. Ella se sometió a una pequeña cirugía en el hospital y cometió un error. Luego siempre ha estado buscando excusas para evitar hacer otra cirugía. Ahora todos están hablando a sus espaldas diciendo que en realidad no tiene habilidades. Al escuchar las palabras de Lily, me sentí inquieto. Si lo que Lily decía era cierto, entonces Luciana realmente tiene un problema, ¿verdad? No sé qué pensará Alejandro al enterarse de que su amada es de este tipo. Le advertí a Lily que no lo dijera afuera. Ahora Luciana es la persona más importante para Alejandro, y si esta información llega a oídos de Luciana y ella se entera, podría causar un gran escándalo. No pensé que, de hecho, se convertiría en una profecía autocumplida, pero el desafortunado objeto no era Lily, sino que me convertí en él. Luciana incluso atribuyó todos esos rumores sobre ella a mí, viniendo a buscarme con gran furia. Capítulo 16. Con la experiencia previa, temía que Luciana me estuviera tramando algo. Cuando veo a Luciana me mantengo a distancia, ella avanza un paso, yo retrocedo 3. Luciana me vio así de precavida y estaba furiosa. Evelina, ¿eres tú la que está esparciendo rumores sobre mí diciendo que falsifiqué mi diploma? Te advierto que difamar sin fundamento puede tener consecuencias legales. Le respondí, tú que entiendes tanto de la ley, deberías saber que acusar falsamente a alguien sin ninguna evidencia también es un delito, ¿verdad? Luciana sonrió con satisfacción. Lo sé, pero, ¿qué puedes hacerme? Después de todo, Alejandro siempre está de mi lado. Él solo confía en mí. Dices que si voy a buscar a Alejandro para llorarle que tú me estás difamando a mis espaldas. ¿Cómo crees que te tratará? Esto es como poner el dedo en la llaga, tomar las amenazas como algo cotidiano. Incluso un muñeco de barro tiene su carácter. Y más aún, yo no soy un muñeco de barro. Entonces díselo. Deja que Alejandro te defienda. ¿Por qué no vas a buscar a Alejandro en lugar de que yo venga a buscarte? Luciana se quedó atascada, molesta. ¿Crees que no me atrevería? Te estoy dando una oportunidad, Evelina. Es mejor que dejes de atacar mi reputación y que tus amigas dejen de hablar mal de mí. De lo contrario, te va a ir muy mal en el futuro. La forma en que Luciana intenta aparentar fuerza es realmente ridícula. Me río. ¿Por qué estás tan segura de que fui yo quien esparció los rumores? Hay un dicho que dice que donde hay humo, hay fuego. No tengo idea de tu educación ni de si tú podrías operarme. Si todo esto es una calumnia de mi parte, podrías buscar a un superior para que te limpie el nombre. ¿Por qué venir a buscarme? Luciana se sonrojó. Lo hago por Alejandro. Así que he venido a hablar contigo. Te estoy dando una oportunidad. Deja de difamarme de inmediato. Me temo que no puedo aceptar tu propuesta. Después de todo, tus asuntos no tienen nada que ver conmigo. Dado que has venido a buscarme, te daré un consejo. Los rumores cesan en los sabios. Si actúas con rectitud, no deberías temer ser investigado, ¿verdad? Al ver el rostro cambiante de Luciana, añadí, por cierto, los rumores sobre ti y Alejandro, ¿los has difundido tú misma? ¿Quieres usar esto para incriminarme y hacer que Alejandro me odie y me castigue, verdad? Dicho esto, Luciana ya no se hace la tonta. ¿Y qué pasa? ¿No te han obligado a disculparte conmigo, Evelina? Las personas honestas no hablan en secreto. Yo y Alejandro estamos verdaderamente enamorados. Si fueras inteligente, lo mejor sería que te mantuvieras alejada de Alejandro. De lo contrario, tendrás problemas. Te advierto que cuando me enfado, puedo arruinarte la vida. Entonces esperaré a ver cómo logras arruinarme la vida. Sonreí. Luciana, hasta ahora ya sé qué tipo de persona eres. Ya conozco completamente tus intenciones y motivos. Estás allí haciendo teatro diciendo que te difaman solo porque no quieres quedarte en la residencia. ¿Quieres mudarte a vivir con Alejandro? Lamentablemente, las cosas no salieron como planeabas. Alejandro no te recibió, sino que me dio tu vivienda. Tu plan no se puede considerar un éxito. Creías que Alejandro me despreciaría por esto. Pensabas que podrías quedarte a su lado de manera legítima. Solo que no pensaste que Alejandro no actuaría como tú esperabas. ¿Sabes por qué Alejandro no actuó como tú esperabas? Luciana exclamó, ¿por qué? Capítulo 17.
Después de hacer esta pregunta, se dio cuenta de que había cometido un error. Quería enmendarlo, pero yo no le di la oportunidad, porque Alejandro es un alto mando. No ha llegado hasta aquí por amor. Él es un líder, el que mejor sabe adaptarse a las circunstancias. Cuando esparciste rumores sobre él intentando incriminarme, deberías haber pensado que si Alejandro te llevaba a vivir a su casa, eso confirmaría que había algo entre ustedes. ¿Cómo podría alguien como Alejandro permitir que su nombre se manchara? Luciana, al escucharme, se dio cuenta de que, de hecho, ella es Alejandro, la mujer amada, pero ella no conoce a Alejandro como yo, y Alejandro no podría haber llegado a donde está sin su esfuerzo. Alguien como Alejandro, que en su vida pasada ocupó una posición alta, amando tanto a Luciana, no eligió divorciarse de mí, sino que siempre mantuvo a Luciana cerca en una relación ambigua. Lo que él considera no es solo el amor, también debe pensar en su reputación y en las consecuencias de divorciarse de mí. Soy su esposa de mala suerte, y sin haber cometido ningún error. Alejandro se divorció de mí. ¿Qué pensará la gente de él? ¿Cómo podrá ganarse el respeto de los demás en el futuro? Así que Alejandro no propuso divorciarse de mí y casarse con Luciana hasta que morí en mi vida pasada. Y en esta vida, Alejandro está en un periodo de ascenso, y definitivamente no podría romper conmigo para estar con Luciana. Él tiene que considerar muchos factores inciertos, sus competidores, la revisión política a la que se enfrenta. Le teme a mis reacciones, le teme a que su futuro se arruine de un golpe, así que solo puede acomodarme primero y esperar la oportunidad. Lamentablemente, Luciana no entiende los pensamientos de Alejandro, y cree que no pueden estar juntos por mi culpa. Ahora siento un desprecio extremo hacia Alejandro y Luciana. ¿Qué significa que estos dos asquerosos bailen frente a mí? ¿Dejarme en silencio para ser su escudo? No puedo competir con Alejandro, pero no puedo dejar que Luciana también me domine, ¿verdad? Continúe provocando a Luciana. ¿Fuiste a buscar a Alejandro esta mañana para hacerle la corte y no pensaste que me encontrarías en casa de Alejandro? ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Te sentías tan triste que querías morir? La cara de Luciana se puso roja como un hígado de cerdo. Tan fea. Sonreí. Déjame adivinar qué te dijo Alejandro esta mañana. Te preocupaste por Alejandro porque no te prestó atención. ¿Así que te pusiste a llorar de la tristeza? Entonces, al llegar al hospital, vi cómo todos te señalaban y luego vinieron a buscarme para intentar encontrar su sentido de existencia a través de mí, y seguir queriendo difamarme. Adivinando mis pensamientos, Luciana me miró con rencor. Me reí con sarcasmo. En realidad, no necesitas venir a buscarme porque estás siendo injustamente acusada. Podrías simplemente ignorar todo esto. Si dicen que tienes problemas con tu educación, solo muestra tu certificado y dales una lección. En cuanto a que dicen que no te atreves a operar y que no tienes habilidades reales, podrías hacer una gran operación tú misma para demostrarles que están equivocados. ¿No sería eso una forma de probar tu inocencia? La expresión de Luciana cambió de manera impredecible. Vi en sus ojos una chispa de inseguridad. ¿Así que todo lo que Lily dijo es verdad? ¿Luciana realmente falsificó su título y no sabe operar en absoluto? Hablando de eso, todos los cirujanos de nuestro hospital han entrado por su propio mérito. No solo los médicos, incluso las enfermeras son seleccionadas entre miles. Solo Luciana fue impuesta por Alejandro. Luciana entró por la puerta de atrás. Ya lleva más de medio mes trabajando en el hospital. Durante más de medio mes, Luciana nunca ha presentado nada que sea convincente. Siempre ha encontrado excusas para evitar ver pacientes o realizar cirugías. De hecho, hasta hoy, no había dudado de que su falta de atención y cirugía se debía a que no sabía hacerlo. Pensé que Luciana realmente estaba rechazando por razones de salud. Ahora, al mirar la cara de Luciana, al ver que intenta nuevamente difamarme, de repente me doy cuenta de que puede que realmente tenga un problema. No solo es que no sepa hacer la cirugía y tenga un título falso, su carácter también tiene grandes problemas. Después de todo, puede difamarme sin inmutarse. Si los rumores y chismes de afuera son ciertos, Luciana no debería tener miedo si realmente tiene habilidades. Podría probar su inocencia con una sola cirugía, pero nunca lo ha hecho. Solo sabe venir a causarme problemas. Estos signos me hacen cada vez más convencido de que Luciana está sintiéndose culpable. Luciana puede haber engañado al mundo durante 2 vidas. Debe tener su propio método único. En la vida pasada, dijo que fue herida por alguien y que no podía operarse la mano. Pero en esta vida su mano está perfectamente bien. Nadie la hirió. ¿Por qué no se opera? ¿No será que lo de su mano herida en la vida pasada también es una mentira? Si es así, tendré que tener cuidado en el futuro. No quiero que suceda un accidente en mis últimos días. Capítulo 18. La cara de Luciana me repugna, al mismo tiempo que me llena de miedo. No quiero que ocurra ningún accidente en los días que están a punto de irse. Luciana quiere obtener a Alejandro, así que me alejaré un poco de Alejandro.
Solicité el turno de noche, para evitar encontrarme con Alejandro. Quería alejarme de los problemas, pero los problemas vienen a buscarme. El Alejandro que nunca me había tratado con amabilidad parece haber cambiado. Incluso vino a visitarme por la noche y me trajo comida nocturna. Me duele tanto la cabeza que compartí toda la comida nocturna que trajo Alejandro con la enfermera de turno. En Alejandro la tercera noche después de visitar el hospital. A la mañana siguiente me encontré con Luciana, a más de 10 metros de distancia. Pude sentir la hostilidad en los ojos de Luciana. Luciana me odia. No es un odio cualquiera. En mi interior, me lamentaba. No quería provocar a Luciana, pero Luciana definitivamente no se quedaría de brazos cruzados. Para prevenir cualquier eventualidad, debo planear con anticipación. Por mi parte, ya había tomado precauciones, pero aún así, lo inesperado ocurrió. Ese día pedí permiso y fui a la estación a comprar un billete. El jefe me informó que mi solicitud de cambio de trabajo sería aprobada en 3 días. Esta buena noticia me hace sentir muy feliz, así que pedí permiso a mi jefe y fui a la estación de tren a comprar un billete de tren. En el camino de regreso con el billete de tren, me encontré con la madre de Alejandro. Esta es la primera vez que veo a la madre de Alejandro desde que renací. Ella no estaba paralizada ni le faltaba una extremidad. Se veía muy enérgica, y al verme, la madre de Alejandro me llamó: Evelina, hablemos. En mi vida pasada, antes de casarme con Alejandro, la madre de Luz siempre me despreció, menospreciaba mi trabajo, me despreciaba por ser huérfana y pensaba que no era digna del hijo del alto mando. Antes del matrimonio Lula madre no me quería, y después del accidente que le costó una pierna, Lula madre tampoco me quería, incluso si le sirvo como un sirviente, humillándome hasta los huesos. Ella aún no me quiere. Ella siempre ha creído que su amputación es mi culpa, que mi mala suerte es la razón por la que se ha convertido en así. La madre de Lu quiere hablar conmigo, y yo también planeo decirle a Lu que no quiero casarme con Alejandro. Así que regresamos al lugar donde vive Alejandro. No pensé que esto fuera una trampa. Cuando Lula madre y yo abrimos la puerta, Lula madre soltó un grito agudo: «Ha matado a alguien. Evelina, ha matado a alguien». Capítulo 19. Me asusté con el grito de Lu madre, y al mirar, vi a Luciana. Luciana estaba tendida en el suelo, con una mano cubierta de sangre. No podía creer lo que veía, mientras afuera Lu madre seguía gritando. Pronto, un guardia escuchó el ruido y vino corriendo. Luciana fue llevada de emergencia al hospital, mientras yo era arrestado por el guardia. A decir verdad, mi mente estaba completamente confundida. Todo esto sucedió en cuestión de minutos. No podía entender cómo había llegado a esto. ¿Por qué Luciana está tirada en el suelo con la mano lastimada? ¿Por qué la madre de Lu me difama diciendo que fui yo quien lastimó a Luciana? Una persona está sentada en una habitación cerrada. Finalmente me he calmado y he recuperado la capacidad de pensar. Este asunto es un complot total. La madre de Lu y Luciana han conspirado juntas para incriminarme. Solo que, ¿cuándo la madre de Lu y Luciana se unieron? ¿Por qué la madre de Lu ayuda a Luciana a hacer el mal? Me pregunto si siempre he sido sumiso con la madre de Lu, tanto en la vida pasada como en esta. ¿Por qué Lu madre se está aliando con Luciana para difamarme así? ¿Sabe ella qué tipo de daño me causará esta difamación? Después de estar encerrado casi 5 horas, Alejandro vino. Su rostro estaba muy pálido, y al entrar me agarró del cuello y me preguntó con los dientes apretados: ¿Por qué, Evelina? ¿Por qué heriste a Luciana? ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Qué le hiciste a Luciana? ¿Sabes cuán cruel es para un médico herirla en la mano? Luciana no volverá a tomar un bisturí en toda su vida. Al ver a Alejandro con esa expresión de dolor, suspiré levemente. ¿Puedes soltarme? Me estoy sintiendo un poco asfixiada y me duele la cabeza. Alejandro se enfadó con mi tono tranquilo. Me soltó pero me empujó con fuerza al suelo. Mi espalda chocó contra la pared. Me dolió un poco. Luchando por levantarme, le dije a Alejandro: llama a la policía. Si no fui yo quien hizo esto, ellos podrán comprobarlo. ¿Crees que no me atrevería? Evelina, ¿por qué te has vuelto tan fría y tan extraña para mí? ¿Sabes cuál fue la primera cosa que hizo Luciana después de la operación? Le pregunté con curiosidad. ¿Qué es? Alejandro dijo entre dientes: ella intercedió por ti. Dijo que no te culpa. Da una oportunidad. Solo si te disculpas y prometes enmendarte, no te perseguirá. Entonces, ¿quieres decir que debo disculparme? Sonreí y le dije a Alejandro con cada palabra: no me disculparé, ni muerta. Este asunto lo dejaré en manos de la policía. Eres increíblemente obstinada, Evelina. ¿Sabes cuánto esfuerzo he puesto para silenciar este asunto? ¿De verdad crees que no te haría daño? Por supuesto que no, Alejandro. Nunca he tenido la esperanza de que me salvaras. Nunca. Mi única exigencia ahora es que llames a la policía y dejen que se encarguen de esto. Alejandro no quería hacer un escándalo. Sé cuáles son sus preocupaciones, pero ahora no puede evitarlo. Aunque no tengo padres, todavía tengo otros parientes. Mis tíos han venido y han exigido verme. Entonces, cuando no pudieron verme,
se dieron cuenta de que estaba siendo retenida unilateralmente. Esto tuvo un gran impacto. Un equipo de investigación se instaló en el hospital y comenzó a investigar el asunto de mi apuñalamiento a Luciana. Capítulo 20. La máscara de Luciana fue despojada rápidamente. Ella falsificó su título. En realidad es solo una graduada de una escuela de enfermería, pero Alejandro la presentó como una graduada de la universidad más prestigiosa del país. Ella no entiende nada de medicina. Solo sabe hacer cosas simples como poner suero y poner inyecciones. En cuanto a ser cirujana, no tiene ni idea. El impacto de este asunto es muy grande. Alejandro es quien recomendó a Luciana y también fue aislado e investigado por la organización. La investigación de todo el asunto fue muy rápida. A Luciana le descubrieron su verdadero trasfondo en menos de un día. Después de todo, ella podía mentirle a Alejandro como quisiera, solo porque Alejandro estaba dispuesto a creerle y eligió confiar en ella. Y la organización habla según los hechos. No existe favoritismo ni corrupción. Después de que todo fue expuesto, Luciana finalmente no pudo seguir con la farsa. Lo confesó todo, incluyendo el hecho de que me había disfrazado y me había incriminado, así como de haber persuadido a Alejandro para que su madre me incriminara también. Ella dijo que no realmente quería hacerme daño, solo quería asustarme, solo quería que me diera por vencido y rompiera con Alejandro. Pero esto era solo su versión unilateral. Los hechos de que me había incriminado y perjudicado estaban ahí. Nadie creería la débil explicación de Luciana pensando que solo quería asustarme. Luciana fue acusada de falsificar hechos para incriminar a otros, con la intención de hacer que otros enfrentaran cargos criminales, y debido a la gravedad de la situación, fue condenada a 5 años de prisión, y la madre de Alejandro era cómplice, y mostró una buena actitud al reconocer su error. Tan pronto como la organización le hizo una pregunta, ella se desahogó y lo contó todo. Ella dijo que era una estrella de desastre, que traía desgracia a sus padres, y que no le gustaba que yo fuera su nuera. Quería una nuera con un mejor linaje y más capacidad que yo. Entonces Luciana la buscó y le contó algunas cosas increíbles, y ella se volvió loca y siguió lo que Luciana le dijo. Ella le dijo a la organización Luciana que era un demonio, que podía prever el futuro. Todo lo que Luciana le contó resultó ser cierto. La organización pensó que la anciana estaba un poco loca. Es comprensible que una persona mayor, con la mente no tan clara, sea engañada. Por lo tanto, se le dio un castigo leve. La madre de Alejandro fue encarcelada durante 48 horas y luego liberada para que reflexionara. En cuanto a Alejandro, debido a que el testimonio que dio tras el incidente de Luciana fue considerado por la organización como un desorden en su vida personal, fue suspendido para reflexionar. El día que me fui, el sol brillaba intensamente. Me sentía increíblemente bien. Finalmente podía dirigirme hacia una hermosa vida. Llevaba mi equipaje cruzando la calle directamente hacia la estación de tren. Al pasar por una intersección, escuché un grito desgarrador. Vi a una persona ser atropellada y caer pesadamente al suelo. Luego, el vehículo que causó el accidente ni siquiera frenó, y pasó de nuevo, aplastando la pierna del herido. La sangre salpicó. El herido yacía en el suelo inmóvil. La sangre tiñó la carretera de rojo. Detuve mis pasos y miré. Una cara familiar se reflejó ante mis ojos. Era la madre de Alejandro. En mi vida anterior, ella culpó de su accidente a mí, diciendo que tenía mala suerte, que mi destino era duro y que la perjudicaba. En esta vida no me casé con su hijo. ¿Quién la mató entonces? Me temo que no podré saber la respuesta a eso. Capítulo 21. 4 años pasaron rápidamente. Estuve absorto en mis estudios y no presté atención a nada más. En mi tiempo libre, trabajé duro para cubrir mis gastos, y la vida fue bastante plena. Durante este tiempo, no es que no recibiera cartas, pero al ver la escritura familiar en la dirección, decidí destruirlas. Alejandro una vez vino a buscarme a la escuela, pero elegí no verlo. No pudo encontrarme y, al final, no tuvo más remedio que irse. Después de graduarme, fui asignado al Distrito Militar del Este, llevando en mi corazón un ardiente amor por mi país y dedicándome por completo a la construcción de la patria. En el trabajo conocí a un gran grupo de personas afines. También encontré a alguien que me ama y que está dispuesto a pasar su vida conmigo. Confiamos plenamente en los sentimientos del otro, y con fervor celebramos una boda colectiva. La boda se llevó a cabo en el ejército, y cientos de parejas se casaron juntas, ante la bandera y el emblema nacional. Juramos amarnos eternamente, ser siempre leales a la patria y dedicar todas nuestras fuerzas a construir el país. Durante la ceremonia de la boda, mi pareja y yo, junto con otros novios y novias, brindamos por los oficiales y soldados que asistieron. Vi a la multitud con el rostro pálido Alejandro, su mirada fija en mí, sus labios temblando. Desvié la mirada y, con calma, tomé la mano de mi amante para irme. Cuando la boda terminó y mi esposo y yo nos preparábamos para irnos, Alejandro apareció de nuevo. Me preguntó, ¿por qué, Evelina? ¿Cómo puedes no quererme? En la vida pasada, claramente eras mi esposa. Le respondí con una sonrisa. ¿Tú también sabes que fue en la vida pasada? Entonces, ¿sabes lo que experimenté en mi vida anterior? ¿Con qué derecho estás seguro de que,
Si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, ¿volvería a elegir a un hombre sin corazón ni lealtad? Él me miró con el rostro pálido. Yo también he vuelto. Desde el primer momento en que regresé, no he dejado de pensar en cómo terminar contigo. Ya he sufrido lo suficiente en la vida pasada. Si tengo que volver a vivir solo para casarme contigo, preferiría morir ahora mismo. Mis palabras resonaron con fuerza. Alejandro, con el rostro pálido, no es así. Evelina, no te he fallado. En la vida pasada también fui engañado por Luciana. Solo al final me di cuenta de sus verdaderas intenciones. ¿De qué sirve decir esto? Ya sea en la vida pasada o en esta. Alejandro no me ha traído ni un atisbo de calidez o consuelo. No volví a escuchar a Alejandro. Simplemente me fui. No me importa lo que piense de Alejandro. En esta vida solo quiero trabajar y vivir bien. Sin embargo, las cosas de Alejandro aún llegaron a mis oídos. Fue mi actual esposo quien me lo dijo. Alejandro no ha tenido el mismo éxito que en la vida anterior, debido a problemas de conducta. Siempre ha estado reprimido y no ha podido ascender. Nunca se ha vuelto a casar. Y por cierto, su madre no vivió hasta los 80 como en la vida anterior. Ella se fue a ver al rey de la muerte 2 años después del accidente. En cuanto a Luciana, salió de prisión después de 5 años, pero volvió a entrar. Se dice que fue arrestado por prostitución.